damos un salto al otro lado del Atlántico, allí es en Nueva York, un poco temprano, quizá. Hemos hecho madrugar a Marco Castro Cosío, que es el director de Media Lab del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Su participación en estas jornadas, en este encuentro, trata sobre el impacto de las tecnologías digitales en la experiencia del museo. Es nuestro último participante. Estudió comunicación audiovisual en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y telecomunicaciones interactivas en la Universidad de Nueva York. Su trabajo en el Media Lab del Metropolitan Museum y anteriormente en el Laboratorio de Medios le vinculan con el Metropolitan durante más de un año. Anteriormente trabajó en el Museo de Queens y de su experiencia destacan sus más de 8 años con la producción y la conservación en museos, así como una importante trayectoria como educador en las artes. Y esperemos que todo funcione esta vez. Hola, Marco, ¿nos escuchas? Hola, te escucho. Perfecto. Se corta mucho como interferencia. Nosotros te oímos perfectamente. Si no, me comunico contigo por chat. Pero puedes empezar cuando quieras. Ok. Hay muchas caras viendo. Ok. Volteo el ordenador para que les veas a ellos también. Bueno, esperamos que no se desconecte nada. Nada. Ya. Hola, buenas tardes. Ya yo veo algo. Bueno, no oigo mucho de aquel lado, pero nomás quería presentarme. Estoy aquí en el museo, estoy en el Museo Metropolitano. Veo que tienen mis slides, entonces nomás les voy a hablar un poco de dónde trabajo y también un poco de cómo estamos utilizando diferentes tecnologías aquí en el museo para explorar el storytelling y también para mejorar la experiencia del visitante. No sé si vamos a la tercera slide. A la tercera vienen los visitantes. Como seguramente Elena ya les dijo en la conferencia anterior, tenemos 6.3 millones de visitantes. En línea tenemos 31 millones de visitantes y tenemos alrededor de 180 millones de impresiones en línea. Mi departamento de medios está dentro del departamento digital. Somos 70 personas. El laboratorio de medios soy yo, junto con muchos voluntarios internos, pasantes, fellows, de trabajo voluntario, que estamos investigando el futuro de la cultura. Vamos a pasar a la siguiente slide. Tenemos un público muy diverso aquí en el museo. Tenemos el 64% que son de Estados Unidos, pero el 36% son internacionales. Esto nos interesa mucho, ¿por qué? Porque podemos tener historias de diferentes países. Tenemos 5.000 años de historia del arte y cómo podemos juntar a diferentes personas de diferentes partes del mundo a representarse en el museo. ¿Cómo podemos hacer eso? Es lo que nos interesa mucho en el laboratorio. Podemos pasar a la slide de Digital and Physical Spaces. Seguramente, como sabrán, ahorita estamos preparando y con mucho trabajo abrir una tercera locación del museo. Ahorita tenemos la principal, que es en la Quinta Avenida. Son 4 manzanas, 4 cuadras de museo. Mucha gente piensa que es el Met como solo un edificio. Realmente son muchas colecciones que están conviviendo en el mismo edificio. Tenemos un edificio en los cloisters, que son los claustros, que se trajeron varios pedazos de edificios de Europa, los pusieron al norte de Manhattan, y en marzo abrimos el Met Breuer, que es la tercera locación, el tercer espacio, pero tenemos el cuarto espacio, que es la parte en línea, la parte digital, que nos interesa mucho cómo podemos no replicar la experiencia del visitante que viene en persona al museo, sino también cómo podemos ofrecerle algo más a esa experiencia del visitante cuando vaya en línea. Es decir, mucha gente nunca va al sitio web y a lo mejor nunca va a venir al museo en persona, pero sí son usuarios
usuarios frecuentes del sitio web. Entonces, ¿cómo podemos ofrecerles algo a estas personas? Tenemos un poco cómo la gente accesa al sitio web, que eso ya bueno, lo han de haber visto antes. Y bueno, les platico el Media Lab. Podemos llegar un poco a lo que es el laboratorio de medios, lo que se llama MedMuseum Media Lab. Si vamos otro slide más para arriba, ahí. Lo que queremos es, estamos haciendo en el Media Lab, es un laboratorio de innovación y de diseño, de investigación y desarrollo dentro del museo. Somos alrededor de 2,000 empleados en el museo. Cada uno viene de diferentes departamentos, cada uno de los empleados tiene diferentes skills, diferentes herramientas y toda la gente que trabaja en el museo, al menos toda la mayoría que me he topado, yo pues llevo trabajando 30 años aquí, 20 años aquí, y todos lo dicen con una sonrisa en la cara, que es gente que le gusta estar en su trabajo. Entonces un poco el trabajo del Media Lab es cómo podemos juntar toda esta experiencia que tiene el museo, cómo podemos generar nuevas ideas y también cómo podemos aprovechar la experiencia que tiene el museo y cómo utilizar las nuevas tecnologías para desarrollar nuevas maneras de enganchar al público. También trabajamos mucho con escuelas, con universidades, con think tanks, con centros de investigación aquí en Nueva York. Tenemos la fortuna de estar en Nueva York, que también mucha gente pasa por aquí. Entonces, cuando la gente viene a dar una conferencia, sí podemos platicar con ellos y también poder intercambiar ideas. Podemos pasar a la siguiente slide. El tema que nos estamos enfocando ahora en el Media Lab es ecosistemas narrativos, es decir, cómo estas colecciones que tenemos en el museo, desde el arte egipcio, desde el arte prehispánico, las colecciones de arte asiático, cómo se pueden conectar y cómo el usuario puede hacer conexiones y puntos de conexión para encontrar sus propias historias. Es decir, cada persona que viene al museo puede encontrar su propia historia y reflejarse a sí mismo. Podemos inspirarse. Queremos que el museo sea una inspiración 24 horas al día, es decir, si la gente puede tener ideas basado en la que vino a ver al Museo del Arte Egipcio y de repente tiene una idea para poder mejorar su práctica como artista, como diseñador, como profesionista, creo que estamos haciendo nuestro trabajo de manera exitosa. Los ecosistemas narrativos, queremos ver cómo las historias se pueden contar y conectar, y también utilizando diferentes tecnologías. Ahora estamos viendo 5 temas. Uno son estudios de la realidad, es decir, cómo podemos usar realidad virtual, realidad aumentada y también la realidad real, es decir, cómo podemos utilizar los 5 sentidos que tenemos el ser humano, también para aprovechar y dar una oportunidad a las personas que no pueden ver o las personas que tienen otro tipo de habilidades a que puedan encontrarse con la colección y también disfrutar del museo. Nos interesa la experiencia de la información, es decir, cómo podemos entender la información de una manera mejor. Esto es con visualización de datos, cómo podemos entender la información de manera, no nomás con infographics o nomás de manera visual, sino cómo podemos entender esto en el espacio. Tuvimos un proyecto hace 2 semanas donde proyectamos los tweets de las personas que venían al museo. Esto era en el lobby del museo y la gente tuiteaba, hacía un tweet y cada que hacía un tweet había fuegos artificiales que se proyectaban en el lobby del museo. Esto fue una manera de promover que la gente se conectara más con el museo a través de sus medios social media. Otro tercer tema es robótica y telepresencia. Cuando me invitaron a hablar a manera de Skype con ustedes, con Madrid, me pareció muy interesante que pudiéramos probar cómo hacer este tipo de conversaciones. Tenemos un robot de telepresencia en el laboratorio que estamos utilizando para personas que están en el hospital y que no pueden venir al museo. Esto ya obviamente hay otros museos que lo están utilizando. El Tate y el De Young Museum están utilizando el robot de telepresencia, pero cómo podemos utilizarlo aquí en el museo, no nomás para personas que están en el hospital, pero también personas que están en otros países o que pueden estar en prisión también. Les platicaba del projection mapping,
poco. Ahorita vamos a ver un proyecto, pero atrás de mí pueden ver el templo de Dendur, que está coloreado. Ahorita les voy a enseñar fotos más de cerca. Cómo podemos utilizar las proyecciones, el mapeo de proyecciones, videomapeo, para contar nuevas historias y resaltar las historias que tiene el museo. El quinto tema es gaming como diseño de juegos, y no nomás videojuegos, sino diseño de juegos y crowdsourcing. Cómo podemos utilizar el poder de las masas, o es decir, de los grupos de personas, para poder entender la colección mejor. Ahorita estamos trabajando con el Centro de Juegos en NYU para diseñar 5 juegos donde están utilizando la colección como inspiración, y los vamos a presentar en mayo, a principios de mayo, para probarlos en el museo y ver qué feedback nos puede dar la gente. Podemos ir a la siguiente slide. Les puedo platicar 2 experimentos. Mucho de lo que hacemos en el Media Lab son experimentos. Tenemos la oportunidad de hacer experimentos de manera muy, muy sencilla, mucho más pequeña, y no tenemos que estar sirviendo todo el tiempo a los 6 millones de visitantes. Uno de los proyectos que hicimos que el Media Lab empezó hace 3 años. Uno de los proyectos con lo que hizo hace 2 años fue trabajar con beacons y poner en una galería, en la galería del Arms and Armor, poner beacons para entender la colección. Ese experimento lo que nos dio a entender un poco en el estado que estaba la tecnología en ese entonces, era que pusimos los beacons estaban muy cerca, entonces estaban cruzando las líneas. También las baterías no estaban funcionando se acababan muy pronto, ya que había mucha gente y también se estaban cruzando las líneas, pero estamos muy, muy, muy interesados en volver a hacer más experimentos, no nomás quedarnos con esto que aprendimos, ya que la tecnología sigue avanzando. Podemos seguir a la siguiente slide. El año pasado, trabajando junto con Facebook, hicimos un partnership, una alianza con Facebook. Nos invitaron a hacer uno de los 7 lugares de landmarks muy importantes en Nueva York, donde pusieron beacons, y cada que alguien venía al museo, si tenías activada la aplicación en Facebook con Place Tips, te podía decir quién estaba en el museo de tus amigos, qué es lo que estaban posteando, qué podías ver en el museo o en cierto lugar. Había 7 lugares en Nueva York. Una parte que entendimos ahí un poco, los beacons eran mucho más, fue un año después, los beacons eran mucho más estables, podían llegar a cubrir más superficie. Un problema que tuvimos ahí fue que como era con Facebook, las cuestiones de privacidad, cuestiones de la gente no quería abrir sus niveles de privacidad en Facebook. Es decir, y una vez que decía, pues sí quiero participar en este programa, era muy difícil quitar todas las activaciones que tenemos de seguridad. Es decir, era aprender el Bluetooth, era quitar checar todas las cuestiones de seguridad en Facebook, y eso tomaba muchísimo tiempo, y la gente del front desk, por más que le preguntaban, tomaba mucho tiempo, y eso fue un poco un challenge, un reto que tuvimos con el Facebook Place Tips. Queremos hacer un experimento ahora, en este verano, con otro tipo de Bluetooth y también con Indoor Location Systems, que es lo que está haciendo Apple, y también con beacons de banda ancha, que parece que tienen menos retos en cuanto a cómo acceder a ellos. Eso es lo que estamos haciendo con experiencia de la información, que también sería otra manera dentro del tópico. Podemos seguir a la siguiente slide. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchas? Ya. Ok. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Van a ver ahí un coloring de tempo. Más bien una para atrás, pero da lo mismo. Ahí. Que es ahorita donde estamos. Este es un proyecto que empezó hace 2 años, pero ha sido varias pruebas y varios experimentos para ver cómo es la mejor manera de presentarlo. Es un proyecto que se hizo en conjunto con el Departamento de Arte Egipcio aquí en el museo,
tenemos el templo de Dendur, que lo pueden ver atrás de mí. Es un regalo del departamento del gobierno de Egipto a Estados Unidos. Y lo que se estaba haciendo en ese momento, cuando se empezó ese proyecto hace 2 años, fue 2 internos del Media Lab y una investigadora del Departamento de Arte egipcio empezaron con su investigación a poner los colores de manera digital a través de MatMapper y a través de Open Frameworks para para proyectarlo en el templo. Los investigadores les cuesta mucho trabajo demostrar o hacerle creer a los visitantes, al usuario, que el templo no era beige todo el tiempo, era café, sino que siempre estaba muy colorido, era normalmente cubierto incluso todo de blanco con colores al frente, y usando esta tecnología del videomapeo, lo que pudimos hacer fue darle a la gente una idea de cómo se veían los templos egipcios y qué tan dinámico es el contenido que tenemos y cuánto nos falta por entender de otras culturas o también ver de otra manera otras culturas. Este proyecto se presentó primero de manera privada como al director, que es un poco lo que nos interesa con el laboratorio, empezar proyectos muy pequeños, que podamos hacer una prueba y que puedan ir creciendo y que otros departamentos puedan estar colaborando en el proyecto. Para llegar a esta proyección que ya es permanente, semipermanente ahorita en el museo, lo presentamos alrededor de 6 veces, de manera como pop-up, como nomás, no de manera guerrilla, pero sí se ponía el día, se ponía horas antes de la presentación, se presentaba y se quitaba a las horas después. Era obviamente muy cansado. Ahorita lo que estábamos haciendo es más bien ya ponerlo permanente y que la gente pueda interactuar con él. Queremos hacer más con este proyecto, con esta investigación de los colores. Queremos hacer una versión en realidad aumentada, es decir, que la gente pueda venir con su tableta o con su celular y pueda poner su teléfono y ver los colores sin necesitar la proyección. Podemos ir a la siguiente slide. La otra versión que queremos hacer es igual con realidad virtual, es decir, cómo podemos recrear este templo para que la gente que no puede venir al museo, al templo, pueda experimentar el templo y sus colores originales. Ok. Les voy a practicar otro proyecto. Ahorita creo que estás en Miaumet. Sí. Es un proyecto que hicimos el año pasado. Lo hizo Emily McAllister, una interna de la Universidad de Cornell Tech. Esto era una manera de cómo utilizar las imágenes que tenemos en el museo para que la gente pueda encontrárselas de manera casual y que fuera una sorpresa para la gente encontrar estas imágenes. Lo que hizo fue basada en el buscador Chrome de Google. Cada que abres un nuevo tab o una nueva pestaña, te da una nueva obra de arte. Lo que hizo ella fue seleccionar no todas, pero sí muchas de las imágenes que tenemos en el museo que incluyen gatos y ponerlas en las pestañas. Esto obviamente siendo que son los gatos y siendo que estamos en la era en internet, nos encantan los gatos, la gente ha tenido muy buena respuesta y alrededor de 6,000 personas que han bajado la aplicación, que la han descargado y cómo la están utilizando incluso en el museo, en otros museos, pero también gente que a lo mejor nunca había venido al museo y ahora ya puede venir. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Una más, por favor. Pueden ver algo interesante que encontramos, y eso fue gracias a la análisis de datos. Encontramos que los objetos que estaban vinculados a las imágenes de las pestañas incrementaron en tráfico el 56%, que eso sabíamos eso tal vez, pero fue muy interesante verlo con números y decir, este proyecto que empezó también muy pequeño a través de un proyecto de investigación de una pasante, cómo puede realmente afectar el tráfico del museo. Vamos a seguir a la siguiente. Pueden ver aquí la gráfica demostrando eso.
pueden ver Minecraft. Esto fue un proyecto de Brian Hughes el año pasado también. Queríamos ver cómo podíamos utilizar juegos y videojuegos para conectar con los adolescentes y con esta generación entre 13 y 15 años. Platicando con dos adolescentes que vinieron de visita al Media Lab, Brian empezó a descubrir que mientras que los adolescentes pueden ser muy callados y muy tímidos, cuando les empezamos a preguntar de Minecraft y de videojuegos, los adolescentes empezaban a hablar y hablar y hablar, a hablar de Minecraft. Entonces fue como, ok, esto sí les interesa, ¿cómo podemos enganchar con este tema? Lo que hizo Brian fue crear una extensión de Minecraft diseñando el MET dentro de Minecraft, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Diseñar el templo de Dunder dentro de Minecraft, y para poder invitar a los adolescentes y que la gente pueda descargar el videojuego. Lo que experimentamos en noviembre pasado, invitar a 12 niños que eran un poco más jóvenes, a que vinieran al museo a hacer un scavenger hunt, como hacer una búsqueda dentro del museo con papel y lápiz, y después llegar a las computadoras a hacer su búsqueda en Minecraft. Fue muy interesante ver están los niños jugando, ya están jugando el videojuego, están muy entretenidos, están muy interesados en el juego. Al final queríamos platicar con ellos y tomar su feedback y ver qué pensaban del juego y de la experiencia. Les dijimos, oigan, tenemos pizza, soda, tenemos diferentes dulces, vénganse para poder platicar. Y le dijimos, tenemos pizza. Entonces, normalmente cuando le dices a un adolescente o un niño, tenemos pizza, soda y demás, vámonos, vamos a ver dónde está la pizza. Nos dijeron, no, espéranos, todavía no terminó de jugar. Por favor, necesitamos 5 minutos más. Y nos tuvimos que esperar a que terminaran su juego para poder preguntarles más cosas. Y el feedback que recibimos de ellos fue que está muy bien, se podían mejorar muchas cosas, y que cómo hacían para tener más niveles. Eso era un experimento. Entonces, ¿cómo podemos estamos viendo cómo podemos crecer este proyecto y hacerlo tener más niveles, o ofrecerles algo más a los niños, o cómo integrarlo a nuestro sitio web. Entonces, ya la última slide, creo que para tener tiempo para preguntas, casi que se me las puedes mandar por escrito. Lo que nos interesa es cómo poder capturar la atención del visitante, del usuario, y cómo podemos hacer que los visitantes puedan venir más seguido y usar el museo para sus prácticas, no nomás en la vida diaria, sino cómo podemos el museo ser una fuente de inspiración constante y abierta para los usuarios en Nueva York, pero a través del Internet también. Y creo que con eso ya termino. Sí, no sé si hay alguna pregunta o algo. O me la puedes mandar por escrito también. ¿Alguna pregunta o...? ¿Se animan? Mira, por allí hay Ahí. Espera, a ver. El micrófono, ¿no? Lo tienen ahí. Sí, por escrito. Bueno. Bueno, ya. Sí, no. Soy Marcela Chávez, de la Universidad Complutense de Madrid. Mejor es. Bueno, mi pregunta va relacionada con el Media Lab.
de cómo pudieron poner en marcha un proyecto así, ya que muchas veces pues los resultados hay que esperar un tiempo, ¿no? Entiendo que son proyectos muy pequeños que a lo mejor llevan una inversión bastante grande y se esperan a veces resultados en un corto plazo. Entonces, mi pregunta es relacionada con la gestión de un laboratorio como este. Ok. El, el- ¿cómo, cómo poner en marcha un proyecto así? El Media Lab como proyecto, ¿verdad? Sí. El Media Lab empezó hace 3 años y empezó de manera mucho más pequeña y también ir generando logros de paso a paso. Es decir, cuando se fundó hace 3 años con Don Ondine, que fue el que lo inició, empezamos con un hackathon, es decir, invitamos a gente de la comunidad creativa, la comunidad que trabaja en tecnología, a escanear esculturas y a platicar con los curadores, y trabajando también con muchos departamentos dentro del museo. En ese momento trabajamos con el departamento de educación, que siempre ha sido como un gran apoyo para el Media Lab. Entonces creo que si algo pudiera decir que cómo funciona el Media Lab, y gracias a la colaboración con otros departamentos es como se ha podido empezar el proyecto. Eh, no es, por más que se vea yo no sé si se ve o no se ve, no sé cómo se ve, no es como tampoco tiene muchos recursos el Media Lab, es más bien como poder entender cómo se juntan cómo reutilizar los recursos que ya tiene el museo, es decir, el gente que conoce, el interés que tiene la gente en el museo, la gente externa, el interés del staff, de los empleados del museo, la pasión que tienen por su colección y por su trabajo. Entonces, ¿cómo puedes conectar estos dos recursos, que a final de cuentas es skills y, bueno, herramientas, y cómo puedes conectarlo? Entonces, más que muchos recursos financieros, es más bien cómo conectar los diferentes puntos, el cognitive surplus, que lo dice Clay Shirky, el, este, tenemos mucha gente que es muy inteligente alrededor del museo, y somos esa fuente, yo no sé si fuente, pero sí podemos atraer mucha gente con varios intereses muy variados, y cómo podemos ponerlas juntos a que creen nuevas ideas. No sé si te contesta la pregunta. Sí. Hola Marcos, soy Iñaki de MadPixel. No me oye. Hola. Oh, Iñaki. Hola. Hola. Después de la experiencia con Minecraft, ¿habéis pensado dar un paso más y pedir a los chavales... Voy despacio para que puedas transcribir. ¿Que creen ellos mismos algo colaborativo? El museo entero, por ejemplo. Sí. De hecho, pues ahorita es lo que estamos precisamente pensando, parte de nuestros temas en el Media Lab es crowdsourcing, y cómo podemos solicitar el input de más personas en los proyectos que tiene el museo. Sí tenemos un proyecto, no el Media Lab, sino el departamento digital, que se llama MedKids, y estamos platicando con ellos, que es un sitio web para niños, creado por niños, para ellos. Estamos viendo cómo podemos colaborar y cómo podemos integrar más versiones de Minecraft dentro del sitio web del museo para que la gente pueda descargarlo, o cómo solicitar más feedback de los niños. Regresando a la pregunta anterior, pues sí, no tenemos muchos recursos, entonces no podemos dedicarle tanto tiempo a generar más niveles en este momento, pero sí, trabajando con otros departamentos estamos viendo la posibilidad de hablar, que los niños, los chavales puedan generar más niveles o algo, pueden tener una conversación de 2 vías con más niños. Sí. Y perdón que
Me ha dicho a ver si nos veamos en Madrid, pero bueno, será por video nomás. Me hago cargo. Muchas gracias por tu comunicación, tu ponencia en unas horas que allí debe de ser un poco temprano quizá, ¿no? Te hemos hecho madrugar, pero bueno, agradecemos muchísimo todas las propuestas que has hecho y el transmitir pues, estos proyectos que se están realizando desde el Metropolitan. Y nada más, ahora vamos a continuar también con el debate. Un abrazo, muchas gracias, Gracias, Marco. Marco. Seguimos en No, muchas gracias por invitarme.